Bienvenido a Barriendo para Casa. Hoy abrimos las puertas a un vecino de Cázar con más vidas que un gato y más historias que un libro gordo. Un hombre que se ríe de sí mismo, de la vida y de lo que haga falta. Hablamos de la infancia en Barcelona, internados, la pandilla en Cázar, cine, bares y, por supuesto, su vida entregando suerte como vendedor de la ONCE. Porque la jubilación se la tiene, pero bien ganada. Bien ganada. Aquí está para contarnos pues sus batallas, sus amores, sus secretos, lo que quiera contarnos de buen humor, con todos ustedes, nuestro querido vecino José. Bienvenido. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, bien hallado. Bien hallado. También quería recordar a mi compinche de esta batalla, Tomás, que también teníamos muchas ganas de empezar la segunda temporada, que empieza contigo, o sea, tienes el honor de ser el primer invitado, el grandísimo honor de ser el primer invitado de esta nueva temporada. Y bueno, y también hay que decirlo que por debajillo, por aquí hay algún amigo tuyo por aquí escondido detrás de las cámaras, sí. Que esperemos que no meta mucha cuña, a lo mejor lo mete y no lo sabemos. Esperemos. Grandes amigos tuyos, como es, en fin, amigos tuyos. Sí, mi amigo Ernesto y mi amigo Seguía. Correcto, yo lo quería decir, pero ahí están, efectivamente, acompañándote. Muy bien. Y nada, empezamos. Pues, José, muchas gracias por venir. A ti. Hacía mucho tiempo que habíamos hablado, que tenía yo un podcast con un compañero y que Sí. nos gustaba entrevistar a gente que consideramos especial, aunque todo el mundo es especial a su manera, pero gente entrañable, gente que tiene algo que aportar a los vecinos del pueblo, y sobre todo gente que ha sido pues muy conocida y reconocida. Y para que sepan un poco más de ti, pues, José, me gustaría comenzar por tu infancia. ¿Dónde empezó tu vida? ¿En qué lugar? Que no es Cázar. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Y cómo llegaste a Cázar? Bueno, pues mira, yo nací en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, ahora modernamente dirán de San Pau. Bueno, pero nací allí y yo mi recuerdo al principio, pues en cuanto tuve uso de razón y mis padres pudieron, me vine a Cázar y me crié con mis abuelos, porque, bueno, por situaciones familiares. Yo tengo una hermana que no está bien, ella está en la residencia, aquí de abajo, en la residencia de la Encarnación, por cierto, muy bien atendida y querida, y yo tuve que venirme con mis abuelos aquí, que tengo unos recuerdos muy bonitos, porque, bueno... Perdona la interrupción, Dime. ¿qué edad podías tener? Pues yo creo que tendría unos 2-3 años. Así que recuerdos de Barcelona pocos, ¿no? Pocos. De Barcelona los tengo después. Pero yo estuve aquí, me crié aquí, con mis abuelos, que por cierto recuerdo que, bueno, fue una etapa muy bonita, porque, bueno, si queréis empiezo con algunas anécdotas. Sí, te criaste en la Me crié en la plaza de la Encarnación Marín, en una casa que ahora ya pertenece a la residencia de la Encarnación, porque estaba paré con la residencia, que entonces era un asilo para ancianos. No era como es ahora, ni muchísimo menos. Y también fue escuela. Y recuerdo, pues de las monjas, en concreto de varias de ellas, Sor Adelia, Sor Madalena, Sor Gertrudis, en fin, algunas de ellas, Sor Alejandra. Y bueno, yo iba con mi abuelo, paseaba por la Vega, entonces la Vega era Vega. No voy a jugar a la nostalgia porque me parece un recurso demasiado fácil. ¿Dónde empezaba la Vega? Hombre, ya así yo me iba por la placeta, calle abajo, por el callejón que llamaban callejón, por el callejón, sí. Y ya era Vega. Y ya era Vega. Allí ya era Vega, también por el callejón del Churri. En cuanto llegabas en la calle Rosal para abajo y salías, estaban allí los lavaderos a mano derecha, según salías, y ya allí tenías la Vega. ¿Pero tú ibas con tu abuelo porque tu abuelo trabajaba en la Vega? No, mi abuelo fue guarda de la Vega también, entre otras muchas cosas. Pero no, yo creo que ya en esa época, pues yo creo que en esa época trabajaba todavía en Granada, en unos seguros.
pero ya mi abuelo pues tenía una cierta edad, no sé exactamente cuál, pues ya algunos de esos recuerdos se me pierden, sobre todo las edades, y eso no he sido yo muy buen cronógrafo para ello. Ni falta que hace, tampoco. Lo que tienes Ya, que tener ya. es el recuerdo de tu abuelo. Entiendo. Pero me llevaba a pasear y la Vega era preciosa. Entonces yo antes veía un poquito y la vista, claro, se te perdía en ese paisaje enorme, en ese paisaje donde a lo mejor se veía muy lejos algún cortijillo, donde podías ver desde lejos si te volvías Cájar, o podías ver el nacimiento del sol, era precioso, o el crepúsculo. Entonces, por lo que me estás contando, algunos de tus recuerdos visuales de cuando Sí. tenía un poquito de vista puede ser el sol, el crepúsculo. El crepúsculo... ¿Eso te tiene muy marcado? Sí, hombre, sí. La luz del sol es impresionante. Si yo hubiese tenido vista, creo que me hubiera dedicado a hacer fotografía. Me encanta mucho. Me gusta muchísimo el sol. Sobre todo porque lo que más me gusta son los crepúsculos, son especiales. Y los de Granada, yo creo que no hay crepúsculos como los de aquí. Hombre, eso dicen, ¿no? Que tenemos Eso el dicen, mejor, y es cierto, el y es mejor cierto. amanecer de, ¿no? Eso, del Sí, mundo. eso dijo Sí, Bill Clinton. sí, sí. Bill Clinton, Eso pues, dijo Bill él, Clinton pero en su lo momento. importante, ¿no? Bueno, pero aparte de lo que dijese Bill Clinton, También lo dice José. lo digo yo también. No necesitamos Sí, a Bill Clinton. No hace falta. Y, Eh, y allí en la placeta Encarnación Marín, la calle Pilar y la Calleja, el Churri, ahí tenías tú tu grupillo de amigotes. Sí, al principio, después, debo decir que al principio cuando uno tiene 4 años, pues yo no recuerdo, hombre, me acuerdo de muchas cosas, yo iba entonces al colegio con las monjas, pero yo iba como entretenimiento, que por cierto decían que yo era un niño muy travieso, agarraba, le quitaba a y a todos los que estaban allí las cosas, y decía a mi madre, mira, cuando se porte así, mira, le dais en la mano con la palmeta, menos mal que no se le ocurrió darme con aquello, porque... En Que en fin, esa época se daba. sí se daba, pero a mí no se atrevían, no sé el por qué. No se atrevían. Me acuerdo que había un cuarto, que por cierto en mi casa daba con él, el famoso cuarto de Canta Miguel, que ni cantaba Miguel ni nada, pero había por allí un... ¿Qué era eso, el pues cuarto una cosa, de Canta Miguel? una cosa de meter miedo, como Era cuando... un fantasmilla que había allí. Pues quizá, pero no había ninguno. Era el único fantasma que había era un gato enorme, que por cierto conmigo pues siempre me bufaba cuando yo me acercaba. Y bueno, pero por lo demás todo era... Entonces existe un supuesto fantasma que no existe, imaginario, para asustar a los niños. Hombre, en casa, claro, que es el claro. Canta Miguel. Sí, el cuarto de Canta Miguel, sí, era una cosa... Eso hay que registrarlo. Eso hay que buscarlo. Sí, Eso hay que buscarlo. investigarlo. Pues mira, es muy fácil. Hace poco ha salido un vídeo en el centro de la Seda, en el Centro de interpretación. del la Centro de ciudad. Interpretación de la Seda, que han hecho muy bonito hablando de los farolillos, de los faroles, Sí. y ahí lo tenéis. Sobre todo Paquito Neves, que lo habla así muy bien él, no voy a imitarlo porque no. Es inimitable. No sé imitarlo, pero no pienso hacerlo. ¿Y quién eran tus amigotes? Bueno, mira, cuando era yo pequeño no recuerdo, yo entonces era muy pequeño, pero luego me fui a Barcelona. Me fui a Barcelona por circunstancias, yo tenía que ingresar en el colegio, porque cuando yo era muy pequeño, aquí amigos, pues no tenía muchos, yo no me acuerdo, era muy chiquitín. Sí. Tampoco cuando seas pequeño. Y cuando seas pequeño tampoco tienes una gran... Pero luego, a los 6 años, me voy a Barcelona por motivos de que me iban a internar en un colegio de ciegos de la 11, concretamente en el Espíritu Santo de Alicante, y que por cierto fue una de esas cosas que para mis padres fue terrible. ¿Por qué? Porque, hombre, pues porque dejar a un invidente, un niño ciego al que querían muchísimo, Con 6 años. ¿no? con 6 años en un colegio que estaba a 600 kilómetros o 500 de Barcelona, pues era muy complejo. Y en aquella época las distancias eran mayores porque no existían autopistas apenas, solamente Cataluña tenía las autopistas. Sí, dicen que les roban. Perdón. Y entonces, no me miréis vosotros. Y entonces, bueno, que no había. En Alicante, pues las distancias eran grandes. ¿Recuerdas ese primer día? Sí, muchísimo, no se me olvidará. Aquella portería, tú entrabas desde la carretera, una portería allí total, que mis padres me tenían cogido de la mano, y ya cuando vino una celadora a recogerme,
Vamos, aquello fue tremendo. Mi madre llorando, bueno, aquello fue algo terrible. Y yo durante muchos días pues no paraba de llorar. Fue un momento muy desagradable para mí. Pero yo entiendo que fuiste a esa escuela porque era como una especie de, vamos a llamar como de entrenamiento o como lugar especializado en después saber desenvolverte. Evidentemente, sobre todo para aprender pues la educación aprender. general básica. No podías hacerla entonces integrada como ahora y tenías que estar en un colegio pues que estaba preparado dentro de los medios que había entonces, que no eran muchos, pero Y en la provincia de Granada no había nada. No, nada. En Andalucía había en Sevilla, pero el de Sevilla era hasta que no llegó 1976, 77, era un colegio prácticamente lamentable. O sea, estaba muy mal. Madrid tenía otro colegio, pero era para niños ya más grandes. Y luego también estaba Santiago Apóstol en Pontevedra. Esos eran los que había en España. Y a mí, por la situación geográfica, me tocó Alicante, porque venían niños de Valencia, de Barcelona, de Barcelona, de Valencia. Yo allí vi niños de muchos sitios. Conociste gente de todos los lados de España. Sí, bueno, del Levante sitios. Más bien, de Levante. De Levante no, pero había algún niño de Zaragoza también, del País Vasco alguno que tal otro, en fin. ¿También te llevas amistades de esa etapa? Sí, tuve amistades de esa etapa, tuve amistades. Y por cierto, pues allí comencé a descubrir mi gusto por el teatro, aunque entonces éramos niños, pero a mí me gustaba mucho el teatro, hacíamos teatro infantil, teníamos un salón de actos fantástico, para la época que había muchísima gente, me acuerdo que estaba enmoquetado el suelo, no había resonancia, que para mí es fundamental. Ajá, y hacíamos teatro, música infantil, pero bueno, oye, estaba muy bien, forma parte de mis recuerdos. ¿Recuerda alguna obra? Hombre, allí en Alicante no, yo quizá no, yo hacía alguna cosa infantil, cantábamos cantos infantiles, que ya os contaré cómo era el profesor de música que tenía. En fin, iba a decir una barbaridad, pero... Puedes decir las barbaridades que quieras, en fin, pobre programa. Mi amigo Don Santos, más bien Don Demonio. En fin, pero recuerdo que hacían algunas obras los niños ya más mayores y las niñas ya más mayores, porque aquello era un colegio mixto, aunque las niñas estaban en un sitio y los niños en otro, entonces estábamos separados. ¿Y hasta qué edad estuviste allí? Pues hasta los 11 años aproximadamente. 11. Estuve desde el 71 hasta el 76-77. Y entonces, pues, 11 o 12, yo ya no recuerdo con exactitud, ya me vine a Sevilla. Pero también tuve, ya empezó mi experiencia aquí en Cájar, yo tenía un amigo... Tenía muy buen amigo, pues ya empecé con Isaías, con Ernesto, que eran chiquitillos. También era muy amigo de José Antonio, un chiquillo que vivía, un chiquillo que ya está enorme, que vivía ahí en la placeta, enfrente de la casa de mis abuelos, y con él tuve una gran amistad también. Se llama José Antonio. Pero has comentado que fuiste a Sevilla, pero tenías algo de contacto en Cájar porque seguías teniendo familia. Sí. Porque algunos veranos sí venía yo a Cájar y claro, evidentemente estaba por aquí. Mucho verano estaba yo por aquí. Porque tenías familia aquí, evidentemente. Sí, claro, sobre todo los abuelos y demás. Y mi tío Ramón. ¿Y tus padres seguían en Barcelona en todo este tiempo? Bueno, mis padres seguían en Barcelona, pero a veces también venían ya en verano. También venían con mi hermana. Y, en fin, estábamos aquí. Y de esa... entiendo ya que ya estamos en la época adolescente, ¿no? Sí. ¿Y cómo era esa pandilla o qué... en esa adolescencia, cómo fue el hecho de estar aquí con esta pandilla? Y también nos interesa, porque creemos que también en cierta manera puede servir para entender mejor el tema de lo que rodea al ser una persona ciega, ser una persona invidente. ¿Cómo viviste tu adolescencia con esta pandilla de Cájar o de donde estuvieras? Sí. Y que, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sino si era fácil integrarse, si era fácil... Más fácil, por ejemplo, cuando te juntabas con tu colega Ernesto. No, si yo te he entendido a la perfección. Os he entendido, no os preocupéis, yo os ayudo. Bueno, pues sí, yo me integré perfectamente. Yo tenía 18 años, porque antes no pude... 18, 17 tal vez.
porque cuando salí del colegio pues ya me fui integrando con ellos y muy bien, yo no tuve ningún problema. Hombre, evidentemente cuando iba por Granada no me atrevía a hacer virguerías porque al no ver mucho pues siempre algún golpe te llevabas, esto, aquello, pero yo me fui integrando muy bien. Pues bueno, con las chicas, que yo estaba siempre deseando echarme novia, pero no me comí una rosca. Bueno, pero era normal. Eso mucha gente no entiende, pero era normal. Y bueno, pues íbamos. Recuerdo, bueno, esto ya pasó más adelante, yo tenía 20 y algo. Yo estaba enamoriscado de una muchacha, no voy a decir su nombre porque... ¿Es del pueblo? Sí. Sí. Luego tuve otro amor más fuerte, pero estaba yo... Y en casa de una muchacha que se llama Hermi, que vive aquí en el pueblo, pues recuerdo que en una fiesta de Nochevieja, pues nada, todo el mundo allí todos alegres, que si coges un poquito de ginebra, que si coges un poco de champán. Yo pillé una cogorza de campeonato y yo pues aquella chica, pues hoy te quiero, no sé qué, porque estaba yo para querer a nadie, me caí en... Fue tremendo, unas alucinaciones, unas cosas, me caí en un banco, todo esto bailando, y yo me pasé el día de la noche vieja durmiendo, de allí, en plena fiesta. Eso le pasa a muchos adolescentes y a muchos jóvenes le ha pasado, ¿no? Sí. Y nos sigue pasando. Bueno, también me acuerdo, y ya era un poco más joven, se me ha pasado, cuando tenía yo 14, que mis padres en casa de José Antonio, el amigo que tenía enfrente, que y es hijo de Prudencia y Antonio, que en paz descansen, hacíamos también guateques, y venía gente, venía Dori, que es hermana suya, venía, oye, en Navidad, y me encantaban a mí las serpentinas, siempre estábamos, me acuerdo que yo era muy aficionado a las pistolas de petardos, mira, formábamos unos tiroteos en la placeta. ¿Y dónde os juntabais los chavales en esa época? Pues en la placeta, no tenéis un club joven. No, aquí no había club joven, entonces no había... Ni... Bueno, estaba el teleclub, pero el teleclub, yo conocí el teleclub ya cuando tenía 20, 21 años, que fue cuando empecé ya las reuniones, que venía el cura, venían los seminaristas, sí, también tuvimos reuniones los viernes, me acuerdo que teníamos algunas reuniones allí en el teleclub y demás, pero yo antes no. Así que hoy vais al Churri. No íbamos al Churri o salíamos a Granada, yo cuando tenía... Sí, cuando ya tenía 18, 19, me dice aquí... Mi compañero Isaías dice, cuéntale la anécdota de cuando fuimos a ver Flashdance. Esto ya era bastante más tarde, ya no era adolescente, ya era un... Fue 85 por lo menos. Sí. Me acuerdo que fuimos, no sé si fue en Multicines, tampoco. No, en el cine Aliatar. Fuimos a ver Flashdance y recuerdo que al salir, la película era guapísima, por cierto, y la banda sonora no se me olvidará todavía, nunca. Y cuando fuimos, yo no sé de quién iba cogido, y íbamos pues Isaías, Ernesto, otra chica se llamaba Regina, Julio, ellos trabajan también en el ayuntamiento, tú los conoces. Bueno, a Regina no está en el ayuntamiento, creo yo. Julio sí. Pero Julio sí. Ernesto, ¿quién más venía? Bueno. El ver una película en el cine para ti es un placer, por lo que cuentas. Yo sí. Pero ¿cómo ves la película? Pues no la veo, pero la oigo. La oyes. Pero a mí lo que me ha gustado siempre del cine, y perdón que te he interrumpido, ¿sí? Es que a mí no me interesó si la película la hace que James Stewart o Richard o Little Richard o yo qué sé. El que sea. A mí lo que me gusta son los actores de doblaje. Ajá. Eso estaba pensando. Muy bien. Sí, son los que me interesan. Actores y actrices de doblaje. A mí qué me importa. Yo he escuchado alguna vez en versión original y es horrendo. Es horrible. O sea, nosotros les damos 200 patadas a esa gente. Realmente es verdad que tenemos una cantera de doblaje aquí en España grandiosa. Realmente, al ser de los pocos países que doblan el producto, tenemos escuelas. Bueno, pero también tiene una escuela México increíble, ¿eh? O sea, que en eso a mí siempre me ha gustado. Y alguna vez que otra, algún buen amigo, desde la última fila, te iba narrando lo que iba apareciendo en la película. Normalmente no, a no ser que alguna cena un poco picaresca, sí, que un poco picaresca, algún detalle más, ¿no? Algún detallito. Pero yo ya me imaginaba, ¿verdad? Con los gemidos y esto, digo, esto se está jugando al golf. Y en fin, pero bien. Pero bueno, hay una anécdotilla que al salir del cine, en una de esas, pues fuimos a una hamburguesería, que era la primera vez que yo tomaba algo en una hamburguesería,
Oye, me siento como un tiro aquella noche. Pero de No sé, esas famosas hamburgueserías modernas. no sé cómo se llamaba. Era una de aquellas de antes, de las primeras que había en Granada, no sé cómo se llamaba Vale, aquello. vale, vale. Pero muy mugrienta sí que era. Madre mía, las paredes, yo como soy ciego, todo lo tengo que toquetear, de mugroso. Y entonces, pues me tomé allí una hamburguesa, no sé qué. Y al salir, también venían las niñas de Mariflor. Venía Inma, me parece, o Fátima y Luz Mercedes. ¿Sabéis quién es Luz Mercedes? Bueno, que está casada con José Cañadas. La joven Luz Mercedes entonces, que era más o menos de mi edad, y andando, pues yo me di un golpe con algo. No sé si era una papelera, no sé lo que era. Y me dice Mercedes, cuidado que se da. Digo, tranquila, ya me he dado. He tenido, sí, muchas cosas de estas graciosas. Bueno. Claro. Te gusta mucho el cine, pero yo sé que Sí, me tienes gusta. muchas otras aficiones. Porque Sí, eres la una lectura. persona con muchas inquietudes. La lectura es la que más. La lectura es la que más. Háblame Sí. un poco de la lectura. Bueno, pues mira, yo tengo bastantes libros en braille. Lo que ocurre es que no puedo tener grandes cantidades porque entonces no podría vivir en mi casa, tendría que vivir fuera. Claro. Porque, por ejemplo, tengo El Quijote, solamente El Quijote, que lo he leído 4 o 5 veces ya. Ocupa 14 volúmenes. En vosotros ocupa 1. Según la... Una biblioteca personal en braille ocupa... Claro, porque Muchísimo. tiene una anchura de... Una anchura y un grosor por los puntos en braille, eso es muy grueso y además tiene sus inconvenientes, porque vosotros sí podéis poner los libros así apilados hacia arriba, pero nosotros no, porque el que está abajo los puntos se pueden dañar. Efectivamente. Pero a mí se me viene a la Los cabeza... tienes que aparcar en batería. Sí, en batería, claro. ¿Hay algún pasaje del Quijote que te...? Y hay muchos. A mí uno de los que más me gusta pues es cuando, bueno, aparte del de los molinos, que es archiconocido, el porrazo que dio, ahí me parecía más que ciego y loco. Porque, el pobre Quijote allí con los dientes en el suelo, con todo. Pero hay algunos pasajes como, por ejemplo, en la ínsula de Barataria. Y bueno, hablamos del Quijote, cuando están en Clavileño, el caballo aquel que le mercan allí la duquesa aquella y todos en el castillo, cuando le hacen creer que están en un Quijote, pero Sancho era más tonto que Don Quijote, porque vamos. Y pregunta, cosa que tú sí sabes, pero la mayoría de las personas no sabemos, ¿dónde se compra el libro en braille? Quiero decir, literatura. Bueno, te en lo voy a decir, braille. pero luego sigo contándote la anécdota del Quijote. Perdón. Se compran en la 11. La 11 tiene sus tiendas tiflotécnicas, tiflológicas, y en Madrid tiene una imprenta que produce libros en braille y allí se pueden adquirir. Muy bien. Lo que te decía es que también me gusta mucho el personaje de Dulcinea, porque es la única mujer que no fue mancillada. Don Quijote, sabéis que su amor fue platónico, brutalmente platónico. La tal Aldonza Lorenzo. Y una de las anécdotas que me hizo incluso llorar a mí fue cuando el Quijote recobra la cordura. Es cuando para mí se me cae el mundo, porque el Quijote, pues para mí era un héroe, y lo sigue siendo, de estos héroes locos que hemos tenido en España, que quieren desfacer en tuertos, arreglar un poco este mundo tan injusto muchísimas veces. Para mí es especial. Qué bonito, interesante. qué bonito. ¿Y leído cuántas veces te has dicho que te la has Creo leído? que unas 5 veces. Imagino, esto como también detallillo, imagino que el auge de los audiolibros Hombre, sí, ahora es maravilloso. También tengo audiolibros. Claro. Pero es que en el mismo móvil yo tengo audiolibros. Eso es que ahora de repente nos encontramos con esa posibilidad que cada vez hay más gente, no Sí, gente sí. invidente, sino de todos los tipos que se lee el libro mientras que conduce. También hay audiolibros por ordenador, pero me gustan menos. Y también los hay en Alexa, que cuando tenga yo Alexa, Isaías me la pondrá. Sí, sí. Está demostrado, Y también José, hay. Está demostrado, José, que la gente hoy lee en el coche de camino a casa Sí. por radio, por audiolibro. Sí, pero verás, a mí me encanta, sobre todo porque yo soy muy exigente con la voz de los lectores. Lectores y lectoras, con este lenguaje sexista. Bueno, me encanta la entrevista porque es muy natural. Realmente es que no estamos siguiendo para nada el guión que teníamos. Y yo me alegro muchísimo. Puedes quitar la pantalla. Podemos quitar
creo que no hemos hecho ni una sola pregunta de las que teníamos pensadas. alguna. Bueno, oye, pues hacedla si queréis, pero... Bueno, ya iremos viendo. Ya. Ahora, tiene una cosa que nunca el libro en braille o en tinta es superior en el sentido que eres tú el que abre esa puerta y en esa casa puedes entrar, en ese mundo especial, puedes entrar en ese talismán de magia, de amor, de pasiones, de aventuras, de desventuras, de decepciones, de alegrías. El libro es Y especial. las voces de los personajes las creas tú. Las voces las creas tú. A mí me gusta leer en voz alta y mucha gente, menos mal que mi piso está insonorizado, pero a mí me gusta leer en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando luego te piden que leas, estás acostumbrado a las inflexiones. Muchas veces cuando lees para ti y luego tienes que leer para los demás, ya empiezas a titubear y más los dedos no es lo mismo que el que lee con la vista, que va siguiendo de una forma más mecánica. A veces los dedos te tiemblan, a veces saltas un renglón. Y además yo entiendo que cuando tú lees, o sea, como si dijéramos la vista, como se te adelanta unas palabras hacia adelante. Sí, claro, Claro, a veces y tú, sí. Imagino que con el braille también hará algo parecido. Y a veces se te atrasan, que también pasa, que también pasa. Que también pasa. ¿Puedes, José, contarme un poco esa anécdota? Porque antes has dicho que el teatro te apasiona. Sí. Que tú y tu amigo Ernesto en la iglesia hacéis representaciones. En la iglesia... ¿O alguna representación había? Bueno, yo en la religiosa. iglesia de representación... Bueno, yo lo que hacía en la iglesia era leer. Leer. Yo leía. Leía Y la gente pasajes. estaba, todo el mundo... ¡Ay, que lea José Antonio! Oye, claro, ver a este hombre, y sobre todo con la luz, en Semana Santa, con la luz apagada... Bueno, él lo que se refiere efectivamente es cuando yo leía La Pasión de Cristo, que hacen falta 2 o 3 personas, el cura haciendo de Jesucristo, que por cierto voy a contaros una anécdota, en una de esas... Ahí, eso es lo que te gusta, ¿eh? Ahí. Dale, oye, dame un poco de agua, sí, tiene razón aquella gente. Ay. Espera. Perdonad, ¿eh? Tráele un poquito de agua a este hombre. Dirá Yo la sigo gente- con la entrevista. dirá la gente de Caja, ¿a quién habéis entrevistado? ¿Quién es ese loco, no? No. ¿Qué tanto Sí, habla? Todo el mundo te conoce y todo el mundo te quiere. Sí, bueno, eso ya no lo sé. Mira, aprovecho porque te vas a llevar de regalo una taza de... ¡Ay, qué guay! de aquí, del Punto Vuela, Sí. que es una taza amarilla pollo, que es nuestro nuevo logotipo, y una taza, pero te la voy a poner primero con agua, ¿vale? Sí, por favor. Y... Oye, ¿sirve para el café? Es para eso. Es para Hombre, café, Es para café. eso. O carajillo, ya depende de cada uno. Hombre, por favor, qué alegría. Caballero, por aquí va. Vale, Ahí muchas está. gracias, ¿eh? Espera, con permiso del público y sin Sí. él. Y sin permiso. Ay, gracias. Mejor. Vamos a echarle Sí. un poco más, ¿no? ¿Quieres un poquito más? Sí, hombre, si echas un poco más, pero bueno, tú sigue con la entrevista, que todo esto sea... Me Lo estoy estaba pasando, hablando lo estoy de- pasando muy bien. Me iba a contar una anécdota Sí, que en una, pasó de en la esas, iglesia. en una de esas aventurillas de leer La Pasión, pues recuerdo que había un sacerdote, bueno, era fraile de los agustinos, se llamaba el padre Esteban, que ya ha muerto. Y el padre Esteban tenía una voz muy particular. Siempre que me veía, algún día digo, padre Esteban, usted un día me desnuca. Me saludaba así, José Antonio. Bueno, y él hacía de Jesucristo, claro está. Y yo, pues, de narrador, hacía de narrador, no sé quién era la otra persona que estaba a mi lado, que hacía de pueblo, pero yo, claro, en el momento en que empezó aquello de ¿a quién buscáis? No sé cómo pude seguir leyendo, porque la risa me embargaba. Dios mío, qué Cristo más lamentable. Y bueno, ¿Qué edad tenía el padre? pues en aquella época no lo sé, el padre murió con 80 y algo. Luego en otras, pues la gente no comprendía que yo, por ejemplo, cuando leía por la noche el Sábado de Gloria, y se lee con la luz apagada, bueno, solamente están las velas. Oye, ¿cómo puede leer si no se ve? Coño, pues para eso soy ciego, joder. Pero leyendo en braille, claro, también. Y yo decía, aquí el único que ahora ve soy yo. Claro, la gente se... Evidentemente. Bueno, cosas así. Actualmente viva en La Calleja. ¿Cómo es Sí. la historia de ese salto de la Encarnación Marín a La Calleja? Que son Bueno, 30 metros, pero bueno. No, pero primero es un poco largo. Luego mis padres compraron la casa aquella, que está pegadita a la casa donde vivían los padres de Isaías, y claro, hubo que hacerle obra. Mientras tanto, nos dejaron una casa, ¿y dónde estaba? Que hace esquina con la placeta. O sea, tú sales de la placeta como para ir hacia la calle...
como para ir hacia el Churri, y hacía así en un callejón una casa que había, antigua, y estuvimos bebiendo allí, esperando que no había ratones. Pero no soy locos. No te preocupes, apágalo. O sea, lo que pasa es que esto no se puede apagar. Ah, ¿Cómo que no se puede apagar? Desenchúfalo. no, pero tiene su punto, Cuando quieras sigo. Apagado. Claro. Ya está. Apagado. Perdona, José. No te preocupes. Muy accidentado, no nos suele pasar No esto. te preocupes, Alberto, no, si tiene su encanto. Oye, yo recibiré el vídeo cuando lo mandéis, ¿no? Por supuesto. El Qué primero, maravilla, será el hombre, primero. claro, lo guardé en los archivos. Pero siempre son los primeros los invitados. Bueno, pues lo que... Ah, sí, tuve esa casa, que era una casa muy... Madre mía. Que estaba llena de ratones. De ratones, Y de sí, era una ratas. casa muy... Hombre, ratas, sí, también había alguna. Y recuerdo que para hacer las necesidades había que hacerlas agachadas, porque aquello era de esos baterías antiguos. Madre mía, lo que pasé. Latrina. Letrina aquella, pero una... Madre mía. Total, que al final ya tuve la casa, que no ahora es de mi hermana, pero que entonces ya comencé a vivir allí con mis padres, ya comencé a verla, ya teníamos hecha, arreglada la piscina, que era ante una alberca, y ya pues vivíamos normales. Hasta que mi padre luego lo hizo obra y ya le añadió la tercera planta, porque tiene una terraza, pero ya como venían de visita mis tíos de Barcelona y todo aquello, pues, y vino mi abuela también a vivir con nosotros, ya de más mayor, pues hubo que hacer una tercera planta. Y mi abuela y mi tío Ramón, qué recuerdo tengo de mi tío Ramón. Sí, mi tío Ramón era un poco especial, sí. Bueno, ¿Era tu pues, tito favorito? bueno, mi tío Ramón y yo a veces nos peleábamos, pero reconozco que Había feeling. el hombre era bueno, muy bueno. El hombre no estaba muy bien y bueno, tenía sus anécdotas. Me acuerdo que, pues no, cuando una de las anécdotas, cuando me fui lo llevé a Bellavista, nos fuimos a Bellavista para ver tocar la banda. Y claro, él estaba acostumbrado, y a mí me gusta el sitio de Zaragoza, que es como él lo decía. Vamos, si no le tocaba el sitio de Zaragoza, ni había banda, ni había nada. Y los pasodobles. Y claro, el director de la banda, que por cierto es buenísimo, y claro, ha innovado muchísimas cosas, pues tocó algunas piezas musicales, algunas obras musicales, pues no muy conocidas, con maracas, y me tira un momento, ya es vinagre. Esto no vale para nada. Esto, si soy yo ahora mismo la autoridad, señores, se acabó el concierto. O sea, cosas de esas, no, pero lo digo, pero es que estando todo el mundo callado, se le ocurre decir, y a esto le pegaba yo fuego. Digo, pero tú estás loco. Mira, fue tocar el sitio de Zaragoza y hasta se levantó. Ahora sí, me acuerdo porque luego murió muy de repente. Sí, una mañana empezó a encontrarse mal, lo llevaron al hospital y prácticamente al día siguiente ya había muerto. O el mismo día, no recuerdo bien. Y bueno, vamos a ir avanzando. Sí, avanza lo que quieras. Hacia. Bueno, ya imagino que en algún momento dado. ¿En qué época estamos? ¿En los 90? Cuando murió mi tío, dices. No, mucho más tarde. Mi tío murió hace unos 6 años. Sí, algo reciente. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco de tu labor como vendedor de la ONCE. Bueno, yo empecé... ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Pues yo empecé el 1 de marzo de 1984, con 18 años. Y 2 meses, prácticamente. Y recuerdo, pues, que nada, la primera vez, pues me pusieron los cupones. Yo antes de vender tuve unos días de preparación, ensayo, con don Pedro, que estaba en la ONCE. Pero entonces la ONCE no está donde está ahora, que está en la Plaza del Carmen. Sí. Estaba en la calle Recogidas, esquina con Luis Braille, Sí. que era un edificio antiguo. Sí. Pero yo le tengo muy buen recuerdo a aquello, porque bueno, en aquella época que yo empecé, pues estaban las luchas sindicales, todavía era reciente la democracia en España, por así decirlo, y además la ONCE había estrenado prácticamente su periodo democrático. El presidente era Vicente Mosquete, y bueno, pues estaban pues todo esto de las luchas sindicales y demás. Y bueno, tenía yo, sí, mis recuerdos, recogíamos los cupones. La primera vez me llevó un chaval que veía un poco, digo, veremos a ver si que ve, me estudia por ahí, y ya me puse a vender donde había un bar enfrente donde yo estoy ahora, que se llamaba Las Acacias.
Las acacias. Sí, que era la misma acera del Corte Inglés, pero en la esquina del Humilladero. Entonces, que estaba cambiado aquello. Pero Yo tenía... en pleno centro, en pleno... No, en centro, no, en la carrera. ¿Dónde está el Hotel Vinci ahora? Efectivamente. Bueno, para mí eso... Eso es centro. Yo tenía una tienda de fotografía, Fotogama, y más arriba había una tienda donde hacían cosas de esparto, en fin. Sí, ¿te acuerdas tú, verdad? Sí, me acuerdo de esa, sí. Sí. Por allí pues también estaba hacia arriba, yo algunas tardes. Bueno, al principio se vendían los cupones regulares, luego cuando llegaron ya los cupones que empezaron a valer a 50 pesetas, ya empezaron a venderse bien. ¿Te gustaba vender? Pues mira, sí me gustaba, sobre todo porque se vendía muy bien. Yo en mi época ya se vendía bien, ya empezó a venderse bien. Y claro, era el boom, la novedad de aquello, y bueno, yo tenía colas. Imagino que tu forma de ser extrovertida y esta forma de ser que estás demostrándonos que eres una persona muy simpática y muy extrovertida, imagino que te ayudaría. Sí, me ayudaba. Que te ayudaría en este tema, ¿no? Sí, me ayudaba. Y imagino que se te pegaría gente que no solo te compraría un cupón, sino que le gustaría pasar contigo un buen rato de charla. Hombre, gente que me contaba su vida, hay que decirlo, sus cosas, era un genial conversador. Me contaba sus vidas, y ahí hubo gente incluso que me contaba pues sus alegrías, sus penas. Tuve que llegar incluso a evitar un suicidio. En una de esas, pues había un chaval, José Luis, que se llamaba José Luis. Este chico había trabajado en una revista en Madrid, se había quedado sin trabajo, y venía cada 2 por 3 allí a consolarse conmigo, y en una de esas, pues, no sé lo que iba a hacer con mi vida, y no sé, he pensado en quitármela, y tuve que convencerle de que no hiciera tal barbaridad, hombre, de que eso no merecía la pena. Yo digo, bueno, yo soy invidente y me merece la pena vivir, o sea que... Bueno, he tenido de todo y he tenido cosas de muchísima risa. Sí, Imagino muchas anécdotas. Muchas. Buenas y no tan buenas, ¿eh? También me robaron una vez los cupones, pero fue cuando ya pasé a la otra. Iba a decir la acera de enfrente, pero suena muy mal. La acera de enfrente, pero hacia arriba. Sí. Pasé luego es que había un bar que era, a mí me encantaba el bar de las Acacias, tengo muy buenos recuerdos, porque algunas veces me quedé a comer allí, se comía muy bien, me hacía don Juan, el hijo Juan, que era muy simpático, porque don Juan de simpático tenía poco, pero era buena persona, pero simpático poco, y me hacían de comer muy bien. Pero ya cuando cambió aquello, yo me fui a la acera de enfrente, sí, en el bar Vilches, que era horrendo. Horrendo. Luego ya cuando le hicieron la reforma ya era mejor. Bar mítico. Sí. Y claro, porque allí era donde paraba el autobús de Liñán. Sí, en aquella época. Sí, en aquella época paraba el autobús de Liñán allí, sí. Pero mi padre venía muchas veces a recogerme. No se fiaba de que yo fuera con la cartera, porque claro, en esa época te llamábamos la carterilla con el dinero, los cupones enganchados con un alfiler y con una moneda allí, un poco estrafalario, pero era lo que había. Vale. Una de esas una vez me dieron un tirón por la tarde y me quitaron algunos cupones. Sí. Vaya. Siempre malaje, siempre ha habido gente... Sí. Mira, os voy a contar otra anécdota. En una de esas vi yo, ¿sabéis quién es Luis el Rufino? Luis el Trucho, no sé si ha muerto ya. Bueno, pues ese lo vi yo un verano a las 5 de la tarde. Mi vecino. Tu vecino. Lo vi yo con una pelliza de piel de borrego, pero de lana por dentro, que yo le tuve que decir, por favor, aléjate de mí, creo que voy a vomitar. O sea, era horrible. Pero ¿cómo podía llevar aquel hombre? Y era porque tenía una enfermedad del corazón, estaba muy mal. Pero ¿cómo podía llevar aquello en verano? Dios santo. Muchas cosas. Yo sé que lo que te iba a preguntar, Dime. Para mí esto es lo más fácil, lo más normal del mundo, pero para los que no vemos, para los que vemos, no sé cómo identificar las monedas a la hora de dar el cambio. Pues por el sonido. Por el sonido y por el tacto. Sonido, Claro. tacto. Vale. Tan sencillo como eso. Sí. Incluso, bueno, ahora ya han salido más, pero yo los euros, los primeros los conocía por el país, porque los de Francia tenían un tacto y una forma, los españoles eran de otra manera, los italianos de otra, que era la famosa mano, los belgas eran muy simplones. El euro de Irlanda. El euro de Irlanda no lo he visto yo nunca, porque ya no vendo y cuando yo vendía por lo menos nunca lo tuve.
Entonces tú pasabas la yema del dedo. Sí, claro, Y claro. sabías si era de España, De Francia, de de Italia. Portugal también había, algunos de Italia, en fin. Qué guay. Sí, Qué pasado. sí, sí. Tenía curiosidad. Imaginamos que el tacto en tu caso Claro. es un súper, vamos, es tu forma Sí, sí. de conocer lo que hay. Sí, Vale. claro, claro. ¿Y los billetes? Igual. Pero en los billetes alguna vez debo de confesar que sí me metieron la bacalaílla. Más difícil. Es más Porque difícil. había algunos billetes, te los daban viajecito y un día me dieron un billete de 100 indie peruano, digo, y esto, un indie de estos que vale. Dice, esto no vale, me acuerdo que dice, esto no vale ni las plumas de un indio. Joder, José, qué persona más interesante eres. No, Qué tema simpático. no, pero bueno, pero que... Y bueno, y luego te montabas en tu autobús si no te recogía a tu padre y para caja. Sí, sí, pero mi padre casi siempre venía. Mi padre, a mí me han querido mucho, pero han tenido un fallo, en paz descansen, sé que están en la gloria, pero han tenido un fallo que me han sobreprotegido a mí mucho, pero el hecho de sobreprotegerme era por causa de mi hermana. Al ver a mi hermana tan mal, pues ellos pensaban que un invidente y yo y mi hermana Nuria, que ella es retrasada profunda, pues claro, no se atrevían a que yo fuera a todos los sitios yo, no se atrevían a muchas cosas, por eso yo me he tenido que reincorporar a la vida con más desventajas que otros invidentes, aunque también los hay más torpes que yo, ¿eh? Te lo aseguro. Bueno, pero yo creo que todo eso... Yo en mi casa he aprendido a hacer cosas, a prepararme comida, etcétera, etcétera, o sea que... Hombre, también me han hecho cosas, pero bueno, tengo a Inma que viene cada 2x3 y tengo a mi amiga que también me ayuda. Y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Y ahora que te has jubilado, que llevas ya Sí. estás en la etapa de estar jubilado, ¿cómo pasas tu tiempo libre? Pues yo leyendo. Leyendo. Yo sí, yo leo y escucho música también. ¿Algún tipo de música, algún artista en A mí, particular? bueno, a mí me gustan Paul Cardal, me gusta, pues es que yo ahora mismo no te sabía, me gusta John Lennon, McCartney, me gusta la música clásica, pero no toda, alguna música como Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, no sé, te podría decir el Carnaval de los Animales de Cézanne, Ravel, bueno, también hay músicas más modernas, me gusta algo de jazz, Aretha El Franklin. reggaetón lo tienes todavía pendiente, El ¿no? Un poquito de reggaetón, reggaetón te falta, ¿no? ¿O No, no, gracias, no, mira, tú imagínate que yo no puedo estar con eso de... chico, me gusta mucho, es que no puedo... Es una música que es muy visual, porque Muy tan realmente visual. te está describiendo cosas concretas. Sí, sí, muy concretas, muy concretas. Sí, sí. En fin, es una Pues, maravilla. tengo que decir que está No, haciendo si es que está muy bien, oye, pues es que... tengo que decir que está haciendo una entrevista muy placentera, José. Yo tenía Pues, muchas idem, ganas. idem. ¿Hay Voy a tomar alguna- un poquito de agua al Sí. desierto, como Lores de Arabia, Muy buenísima bien. película, por cierto. Sí. Uy, qué bonita es la taza. Oh, Peter O'Toole. bueno, pues... Después de viendo las cosas en perspectiva, y perdona el Sí, viendo, sí. ¿hay alguna lección o enseñanza, alguna frase que te gustaría dejar para la gente que no tiene ninguna minusvalía y ahora sí se toman la vida con agobio, con pesar? Bueno, yo también he tenido mis combates, ¿eh? Por supuesto. Pero yo diría que si sabes sonreír, siempre habrá una nueva primavera. Muy interesante, muy bonito. Creo que es la mejor frase que hemos escuchado en mucho tiempo. Es mía, oye, es mía, yo no sé de quién es, pero es mía. ¿Seguro? Oye, te lo juro. Es que no sabía, no me acordaba de ningún libro, pero digo, mira, hay que decir esto porque es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Yo creo que es de justicia Sí. aquí a tus dos colegas que tenés aquí, que no son colegas, Claro. son más que colegas, son como Sí. hermanos, y Sí, Isaías sí. y Ernesto decir Sí. que qué han significado para ti. Bueno, significado y Aparte significa. de amistad. Hombre, yo con Isaías pues lo quiero como a un hermano. Es un porque, sí, pero cuidado con lo de primo, que a veces eso era muy feo, ¿eh? No, pero él ha estado en los momentos, él y su tío Gerardo han estado en los momentos más difíciles de nuestra vida. A mí cuando mi madre murió, pues él se hizo cargo y se hace cargo de mi hermana y es un poco pues la persona que me ayuda muchísimas cosas, ¿no? Porque a pesar de todo un invidente necesita ayuda. Porque la invidencia está considerada con un 85% de discapacidad, porque todavía la sociedad no está lo suficientemente preparada, aunque va camino de ello.
Bien. Y bueno, El mundo está mejorando en ese aspecto. sí, en ese aspecto sí. Vale. Ya veremos luego lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Habrá cosas buenas y cosas también un poco diabólicas. Sí, depende quién la maneje. Y bueno, pero ellos, luego Ernesto, con él ha tenido, pues también lo quiero muchísimo. Recuerdo porque él me ha leído, que luego fue mi pasión, que la leí entera, él me leyó El caballo de Troya, de JJ Benítez, que ha sido un escritor un poco sensacionalista, pero... ¿Es buen narrador? Sí, no, él lee a su manera, lee bien. Míralo cómo se Uy, retuerce. esa coletilla está ahí a su manera. Lo hace Sí, bien. hombre, no Lo es, hace muy bien. a ver, no es Teófilo Martínez, ¿verdad? Pero lee bien. Y como era un libro que me interesaba y sabe leer muy bien, pues yo alucinaba. Siempre nos íbamos a La Vega, no íbamos a muchos sitios, a veces llegó a venir a mi casa a leerme. Y... Pues me parece un acto muy íntimo y muy, no sé, que te puede acercar mucho a otra persona. El simple hecho de estar pasando el tiempo, o sea, alguien leyendo... Y ahora que ya no tiene cataratas, no tiene ninguna excusa. Vale, perfecto. Pues sí. Yo siempre me ha apasionado la lectura, pero aquel libro me encantó. Y luego ya yo, por libro hablado, porque en Braille no estaba editado entonces, y además en Braille ocupa lo que no es lo escrito. Ese libro ocupa 16 volúmenes, creo. Pues son 16 volúmenes para... sí, me parece que normal, son 16. normal. Hombre, el caballo de Troya ya era Troya y el caballo es que tiene 4 partes. No, más de 16 volúmenes, más. Es que tiene 4 partes, me parece. Y bueno, ya lo escuché yo en el libro hablado, que en la 11 se editó, y ya lo escuché yo en el libro hablado. ¡Qué bien! Pues yo creo que estamos terminando. Bueno. La entrevista realmente podríamos seguir charlando, pero tampoco podemos alargarlo mucho más porque entonces se hacen como muy largos los capítulos. Muy bien. Y bueno, nos quedamos. Imagino también que parte de esta jubilación, parte del gusto de esta jubilación también está el hecho de irte a desayunar con estos amigos tuyos. Eso es una maravilla, Y pasar ese rato con ellos, ¿no? Sí, es una maravilla. Una pregunta también relacionada con esto. ¿Con el ruido que hay en las cafeterías a ti te descoloca? A mí no. ¿O eres capaz de concentrarte a lo que Yo tienes que me hacer? concentro perfectamente, ellos hablamos, no hay ningún problema. Es verdad que algunas veces la cafetería es como si hubiera allí una trapisonda, pero bueno, Exactamente, que no me lo quiero ni imaginar. no, pero María Jesús, con su voz que tiene una voz bonita, una camarera muy dulce, bueno, dulce, no sé, enérgica, pero se la oye muy bien. A la que ya no se la oye tanto a las otras dos, pero en fin. Tienes el tonillo más bajo y ahí... Sí, pero no, me dice José Antonio, aquí tienes lo tuyo, plom. Ya sé yo que es mi tostada de aceite, que buena está. Y media, suelo tomar media. Pero a veces digo, oye, ¿y no se apetecería una palmerita? Y la cortamos por la mitad en varios trozos y nos comemos. Hombre, sale uno contento y ufano de la vida. Claro, con otra actitud. También yo tengo un grupo en la 11 que voy algunos días con mi compañera y muy bien. Qué También. importante es tener unas relaciones sociales, unos amigos, Sí, hombre, sí. una gente que... Un Lo círculo que pasa es que cercano y aquella verdadero. gente no les gusta tanto la cultura como a mí. Yo me he dado cuenta que llévame, yo quiero irme de viaje al Caribe. Pero ¿y qué vas a hacer tú en el Caribe si no ves nada? Que si en las islas griegas, oh, mamma mía. Bueno. Que no. ¿Cuál sería, José, tu viaje soñado? Y No yo sé, que nunca he hay soñado mucho. yo con muchos con los viajes. Hombre, a mí me gustan los sitios tranquilos, me gusta la montaña. Me gustan los sitios donde puedas pasear escuchando la naturaleza. Senderismo peligroso donde me pueda despeñar o no. A mí me aconsejaron, ¿por qué no vas al Caminito del Rey? No. Digo, coño, que mal me quieres, ¿no? No. Me gusta, pero sin despeñaderos. Pero bueno, hay muchas rutas que tienen un recorrido que sí, Sí, no sí. es peligroso. Sí. Bueno, yo he estado en la Alpujarra, oye, y he pasado momentos maravillosos. Estuve con otra chica ya hace tiempo, que yo tenía alguna relación con ella, o quería tenerla, y muy bien. No, tengo mis buenos recuerdos, claro. Bueno, Pues yo creo que con esto, José, ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Hemos dado un repaso también a Sí. parte de la historia de Cajar y de tu historia, Sí. que era lo que queríamos. sí. Y, en fin, yo estoy más que agradecido. de haberte- Yo también. O me habéis entrevistado a mí o yo a vosotros. No, Pues que no no tengo estoy muy claro. seguro, vuelvo a- Bueno, nosotros a ti, pero Bueno, realmente pero... Pero bueno, no se sabe. Sí. simplemente lo que te hemos dejado volar, solamente. Bueno, pues ya está, pues sí, he volado bien y el aterrizaje ha sido fenomenal. Volado Voy a terminarme el agua, planeado ¿eh? y aterrizado. Un placer. Caballero, un placer. Muchas gracias.